Ay, son todavía mil cosas. Me desespero mucho. Y a mí la frente se me pone en blanco porque ¿Porque yo soy? No, o sea, se me queda la mente en blanco por tanta presión. Hola, sí, ahí está. Que sí, Ah, ¿la presión es mía? No, o sea, tus comentarios no ayudan y que si esto y que si no va a salir bien y yo así. Pero todo va a salir bien. Acabo esto. Ya apago mi...
El huracán Paulina fue un ciclón tropical que toca tierra en las costas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero entre el 5 y el 10 de octubre de 1997. Siendo uno de los más mortíferos, destructivos y costosos en México durante la segunda mitad del siglo XX, en ese año fue el tercero más intenso de esa temporada. Se originó el día 5 de octubre cerca de las costas de Oaxaca. El día 7 registró su máxima intensidad, alcanzando la categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, con vientos de 215 kilómetros por hora y rachas de hasta 240 kilómetros por hora. La madrugada del 9 de octubre entró al estado de Guerrero como huracán categoría 4. Paulina produjo 411 milímetros de lluvia en menos de 24 horas. Tal cantidad es la que cae del cielo en promedio durante 3 meses en esa región. A las 4 a.m. se registraron los mayores aguaceros en el puerto de Acapulco con 120 milímetros de lluvia, la precipitación de un mes en una hora. Paulina provocó incrementos en el nivel de los ríos Papagayo, La Sabana y el Camarón, derrumbes en las montañas de la bahía de Acapulco, flujos de lodo que arrastraron todo tipo de material, rocas, arena, árboles, escombros y basura. Cortes carreteros, puentes destruidos, poblaciones incomunicadas, daños a 5,000 viviendas, dejando entre 340 y 400 muertos. Más de 1,900 desaparecidos, cerca de 300,000 personas quedaron sin hogar y los daños fueron por 7,500 millones de pesos. Paulina fue el 10º huracán más mortífero en México y el 5º en el Pacífico. Después de haber pasado por la noche más oscura de mi vida. Buenas noches, bienvenidos. Soy Marbella Centel, soy sobreviviente del huracán Paulina, ocurrido en 1997 en Acapulco, y hoy voy a platicar con ustedes cómo es que me levanté, me reconstruí, y hoy estoy aquí de pie platicando con ustedes y cómo es que fui creciendo en la adversidad. Como les dije, soy originaria del puerto de Acapulco y provengo de una familia numerosa. Éramos 10 miembros en total. En 1995 fallece mi hermano, el menor, de 21 años de edad. Y bueno, ese fue uno de los primeros golpes fuertes a la familia. Mi mamá obviamente quedó devastada. Y fue un año en que ella nos enseñó cómo ir enfrentando este proceso de la muerte. En 1996, una de mis hermanas, las gemelas, porque déjenme platicarles antes de continuar, que éramos 4 mujeres y 3 hombres. Y una de mis hermanas, las gemelas, estaba embarazada y perdió el bebé dentro de ella. Menos de un año después de que mi hermano, el menor, falleció. Este fue un segundo golpe muy duro para la familia, porque mi hermana también se vio al borde de la muerte. Y mi madre y mi padre en esos momentos tan fuertes también dieron un ejemplo de resiliencia y de cómo podíamos enfrentar las adversidades. Finalmente, en 1997, octubre 9 de ese año, yo ya vivía aquí en la Ciudad de México con mis hijas, mi esposo, una niña de 3 años, una bebé de casi 2 meses de edad. Y esa mañana, 9 de octubre, alrededor de las 7:30 de la mañana, que estaba dándole yo de comer a mi bebé, mi esposo se acerca y me dice que prendiera la televisión y que vea las noticias, que las imágenes que estaban pasando de Acapulco con el huracán eran terribles y devastadoras. Él estaba preocupado por mi familia. Yo en ese momento solamente
Me levanté a hablar por teléfono. Mi corazón, mi pensamiento siempre estuvo en el lado de que ellos estaban bien. Que aunque no contestaban el teléfono en la casa, las líneas se habían visto afectadas como se habían afectado en otras tempestades iguales en los años anteriores. Mi mente, mi corazón no presentía absolutamente nada. Sin embargo, como las horas pasaban y no teníamos noticias de ellos, y muchas personas nos comentaban que los habían visto salir de la casa, pues mi preocupación era llevarles agua para los bebés, porque había 2 bebés recién nacidos, uno de 12 días de nacido y otra bebé de 14 días de nacida. Y llevarles pañales y llevarles leche, y mi preocupación era llevar comida a Acapulco, y las horas transcurrían y no teníamos noticias de ellas. Finalmente, después de 13 horas, recibo la peor noticia que yo he recibido en toda mi vida. Paulina se llevó a mi familia. Paulina se llevó a 11 miembros de mi familia. A mis papás, a mis 3 hermanas y a mis 6 sobrinos. El mayor de mis sobrinos, 6 años, y los más pequeños, como les dije, de 12 y 14 días de nacido. Obviamente, ante esta situación, mi mente estaba ofuscada. Si me preguntan cómo defino yo el momento en que yo recibo la noticia, la recibo como una ausencia de todo, como una ausencia de nada. Yo lo único que quería hacer era salir corriendo y correr y correr y correr, y con eso que el viento se llevara mi dolor, se llevara mi sufrimiento, se llevara todo. Yo ya no quería sentir más dolor, yo ya no quería pensar siquiera en lo que había pasado y cómo había pasado. Pero sin embargo, tenía que estar de alguna forma presente, porque después de unos minutos de pasado el impacto de la noticia, la siguiente pregunta era: ¿quiénes murieron? Porque yo me enteré que habían muerto los 11 varias horas después. Cuando mi esposo me dice: los cuerpos que encontraron son el de tu mamá, el de tu hermana Selene, una de mis hermanas las gemelas, y el de tu sobrino José Antonio, el mayor de ellos de 6 años, yo tenía esperanza de que los demás estuvieran con vida. Pero todo eso se vino abajo cuando mi esposo me dice: murieron todos. Y eso devastó mi alma, devastó mis pensamientos y devastó mi vida. Y así estuve por mucho tiempo, por muchos meses. Aunado a esta pérdida, a este dolor tan grande, que cuando recibimos una noticia de esta magnitud nos paraliza el dolor. Yo también estaba pasando por una depresión postparto en aquel año. Como yo les decía, tenía una bebé de 40 días de nacida. Entonces, con todos los cambios hormonales que tenía, yo recuerdo que yo me decía en la mente: tienes que ser fuerte. Pero ¿cómo puedes ser fuerte ante estas circunstancias? ¿Cómo poder continuar? ¿Cómo poder caminar? ¿Hacia dónde ir? Si lo que tienes en tu alma es dolor. Y el dolor físico se quita, porque con un golpe te sobas, te das un masaje, te pones una pomada, te tomas un analgésico y el dolor se va. Y el dolor del alma, ese, ¿cómo lo quitas?
Ese es el más difícil de quitar, pero se puede, sí se puede. Y así pasé yo muchos meses. Con mis hermanos era muy difícil hablar del tema, quedamos dos, el mayor de los hombres, yo que soy la mujer del medio, y mi hermano el que sigue. No hablábamos entre nosotros del tema, era muy duro, era muy difícil. ¿Qué podíamos decir que no trajera a nuestros ojos llanto? ¿Qué podíamos opinar? ¿Qué podíamos comentar? Si todos nuestros pensamientos invariablemente nos llevaban y nos anclaban a tener recuerdos en un principio dolorosos, sobre todo a mí en lo personal, el preguntarme constantemente, ¿por qué te lo llevaste a todos? Mi fe, obviamente la perdí, porque el primero con el que te vuelves y te enojas y no crees en Él, es en Dios, en la vida, el universo. Dices, no es posible, ¿por qué a mí? ¿Para qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué te lo llevaste a todos? ¿Por qué no dejaste uno? Y fueron muchos meses de preguntas constantes y ninguna tenía una respuesta, o no por lo menos como yo quería tener esa respuesta. Y entonces pasé meses sumida en un dolor, meses donde fui la víctima de mi dolor, donde fui la víctima de las circunstancias. Y lo peor de todo es que yo sabía que tenía que levantarme, yo sabía que tenía que reconstruirme, yo sabía que tenía que seguir adelante. Lo que no sabía era cómo hacerlo. Y pasaron los meses y yo alimentaba a mi bebé, cargándola en mi regazo, y ella lo que veía de mí era una madre ausente, una madre que si bien no lloraba, pero la alegría no llegaba a los ojos. Y toda esa tristeza se la transmitía a mi bebé. Mi hija de 3 años, en ese año, llegaba de la escuela, me compartía sus experiencias, me compartía su día a día, pero no lograba transmitirme su alegría. Y yo no me daba cuenta que sí le transmitía mi tristeza. Y ella lo sabía, no lo comentaba, era diferente, pero ella sabía que yo estaba sufriendo, que yo tenía mucho dolor en mi alma, aún cuando trataba de estar bien. Y no era así. Y pasa el tiempo, y pasan los meses, y seguíamos con mis hermanos en contacto, y nos preguntábamos cómo estábamos, y cada uno lidiaba y llevaba su dolor, pero no lo hablábamos entre nosotros, porque vivíamos, respirábamos, sentíamos el dolor a flor de piel. Y en mi caso particular, hasta en las entrañas. Y entonces pasa el tiempo y finalmente se llega el primer año o el primer aniversario del fallecimiento de mi familia. Para mí era muy difícil regresar a Acapulco, regresar a recordar todo lo sucedido, porque muchas veces en esos momentos de nuestro dolor, y más cuando ocurren muertes, fallecimientos por accidente, las personas que nos dan la condolencia muchas veces hacen comentarios que nos afectan más, nos lastiman más y nos dañan más. Obviamente ellos no lo ven de esa manera,
pero al momento de hacerlo, en lo personal, dañaban. No es fácil cuando no encuentras los cuerpos de tus familiares fallecidos. No es fácil que lleguen a aceptar que te hagan comentarios como darte una pequeña esperanza que puedan estar vivos. No es fácil. Y con todo eso tuve que transitar y tuve que vivir por muchos meses. ¿Quise matarme? Sí. Sí lo hice. Sí lo intenté. Pero Dios en su infinita sabiduría, hoy lo sé, mandó ángeles y hoy estoy aquí. No es fácil, pero tampoco es imposible. Sí se puede. Sí se puede levantarse, sí se puede reconstruirse y sí se puede crecer en la adversidad para ser mejor personas cada día. ¿Y cómo lo hice? ¿Cómo fue que empecé yo a levantarme, a reconstruirme, a que ver? Porque yo sabía que al final de ese túnel oscuro había luz, pero cuando me iba acercando a esos pequeños destellos de luz, desaparecían, ya no estaban, porque mi mente me jugaba muy malas pasadas, muy malas pasadas. Yo era la víctima, yo estaba sufriendo, o sea, perdón, el mundo no me entendía, nadie me entendía, bueno, ni yo me entendía. Y en ese primer año, cuando íbamos a ir a Acapulco al aniversario, el primer flachazo de luz vino cuando yo fui a acostar a mi hija, la mayor, y le dije, mi amor, mira, acuéstate porque mañana vamos a ir a Acapulco para el aniversario del fallecimiento de tus abuelitos y de tus tíos, tus primos. Porque yo nunca se lo oculté, ella siempre lo supo. Y entonces, acostada, se sentó en la cama y me dice, mamá, muy seria, y muy fijamente me miró a los ojos y me dijo, mamá, ¿sabes qué quiero hacer? Y le dije yo, no. Dice, mamá, quiero salir volando por esa ventana, llegar al cielo y traerte a mis abuelitos para que ya no estés triste. Sus palabras fueron un golpe muy fuerte para mí, porque pude percatarme que ella sufría, al igual que yo, lo que yo estaba viviendo. Pero como era una niña, no sabía manifestarlo de la manera en que los adultos lo manifestamos. Y ese fue el primer destellito así, pequeñito de luz que yo tuve para empezar con ahínco a querer levantarme y reconstruirme. El segundo fue cuando llegué a Acapulco y que ahí tomaron forma las preguntas que yo le lanzaba a Dios, al universo, que no tenían respuesta. Y fue cuando llegué al panteón al día siguiente de la misa del aniversario y me encontré con una persona que estaba justamente limpiando las tumbas de al lado. Era una sobreviviente de Paulina. Me contó su historia, cómo ella vio que la corriente del agua se llevó primero a su mamá y a su hermana, después cómo se llevó a su papá, cómo es que ella misma, la crecida del río, se la llevó, iba dando tumbos, que finalmente no supo por qué razón ella se salvó, alguien la salvó, y me mostraba sus brazos y me decía, mira, tengo vitiligo, no duermo por las noches, estoy muy mal todavía, internamente mis heridas no sanan de todos esos golpes que yo iba dando con las rocas que pasaban encima de mí en el agua. Y yo solamente la veía y la escuchaba.
y estaba realmente impactada. Se despidió de mí, se fue, y yo me quedé con eso en la mente, y varios días después entendí que cualquiera de ellos que hubiera quedado estaría igual o peor. No es fácil, no es fácil vivir con eso. Y entonces dije, no me educaron para eso, no me educaron para dejarme caer en las adversidades. Yo vi a mi madre levantarse y reconstruirse, no ante una, ante muchas adversidades que en la familia pasaron. Y las últimas, las que les conté en 95 y 96. Y a mi padre también. Y yo quería levantarme, yo quería reconstruirme, yo quería salir adelante, pero ¿cómo hacerlo si no sabía cómo hacerlo? Y entonces acudí a terapia para que pudieran ponerme todo en contexto. Y recientemente aprendí que eso es resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos para adaptarnos a los cambios que suceden en nuestra vida. Y entonces acudí a terapia para poder poner todo en contexto y poder yo avanzar. Reclamaba muchas cosas, tenía que cerrar ciclos con todos y cada uno de mis familiares. Y debía empezar ya, porque el tiempo apremiaba, porque mis hijas reclamaban a una madre que estuviera presente con ellas. Y yo quería estar presente con ellas y en sus vidas. Y así fue como yo empecé este camino de levantarme y de reconstruirme. Acudí a terapia, escribí muchas cartas a mi mamá, cartas a mi papá, cartas a mis hermanas, y empezar a reconciliarme con todos y con cada uno de ellos. Y no es porque tuviera yo alguna cuenta pendiente con ellos, porque no era así. Pero sí es importante que cerremos ciclos con ellos. Yo tenía que dejar de sentirme culpable, por ejemplo, con los cuerpos que no encontré. Mi papá, mis 2 hermanas y mis 6 sobrinos. Es difícil, porque nos educan y nos dicen, cuando tu familiar fallece, hay un velorio y hay una sepultura y tú sabes que su cuerpo está ahí, o sus cenizas están depositadas en algún lugar donde las llevaste, o los aventaste al mar. Pero cuando no los ves, los ciclos y tu relación con ellos, es mucho más difícil cerrarlos. Y yo ante esto aprendí que debemos ser como árboles. Cuando atravesamos las adversidades, los árboles florecen ante cada adversidad, pero solo el dolor les da raíces. Y cuando transitas por el dolor y no te anclas al sufrimiento, creas raíces que ningún huracán, incluyendo Paulina, te va a destrozar y te va a llevar. Y es válido que cuando tenemos una pérdida, y cualquiera que sea esta pérdida, porque puede ser, como en mi caso, un fallecimiento, puede ser una separación laboral, puede ser que se muera tu mascota, puede ser
que terminaste una relación afectiva, llámese amistad, matrimonio, de pareja, un cambio de estatus, un cambio de ciudad. Todos estos son pérdidas en tu vida, todas. Y se vale ser la víctima, como yo lo fui. Se vale salir y mentar madre si quieres. Insultar al universo, a Dios, a la vida, a quien tú creas que te hizo ese daño. Se vale, porque debes de procesar el dolor, porque si no lo procesas, las emociones se van quedando y en cualquier momento salen, explotan y son peor que cuando viviste el evento, porque vas acumulando y vas acumulando incluso hasta rencor. Entonces, se vale ser la víctima, se vale llorar, se vale sentirte que el mundo se te acaba, sí. Y después te levantas, te bañas, te cambias, te pones bonita y enfrentas la vida. O guapo y enfrentas la vida. Porque la vida está enfrente, no está atrás. Y los pensamientos nos traicionan y los pensamientos se van hacia atrás. Sí es válido, lo puedes hacer. Te vas atrás unos segundos y vuelves al presente. Porque atrás no puedes modificar nada, pero sí puedes pensar, sí puedes modificar tu pensamiento. Y tienes que ver hacia adelante. Y tienes que hacer las cosas sobre todo para ti, para tu mismidad, porque en medida en que tú estés bien, es en la medida en que vas a estar bien con todas las personas que te rodean y principalmente con las personas que viven contigo, que ellos son los que mayormente convivimos, vamos a decir, aguantan nuestros cambios de ánimo. Y yo lo que hacía cuando volvía al pasado, porque volvía no una, muchas veces, eran 11, y no es fácil, y aún hoy lo sigo haciendo, son 11, pero volteo y los recuerdo con cariño, vuelvo a mi fuente, a mis padres, que ellos me dieron la vida no una, 2 veces. La primera, cuando mi madre me dio a luz, y la segunda, después de Paulina, porque gracias a ellos, a la capacidad de resiliencia que ellos tenían, y esa capacidad de poder adaptarse a los cambios y continuar adelante, me la enseñaron y hoy estoy aquí. Y escuchaba música, la música que a ellos les gustaba, pero no la triste, la alegre, para recordarlos siempre con cariño, siempre en esa etapa alegre de su vida, y aún hoy los recuerdo. Y una canción que a mí me gusta mucho, que mi mamá escuchaba constantemente cuando mi hermano falleció, su hijo menor, es la de Un velero llamado Libertad, que si ustedes la escuchan, en la letra habla precisamente de eso, de una persona que fallece y llega ante Dios. Y yo la escuchaba, y eso me reconfortaba, porque yo sabía que ellos estaban allá. Aun cuando no hubiese encontrado sus cuerpos, yo sabía que estaban allá. Y yo los invito a escuchar cuando se sientan apesumbrados, se sientan que la vida ya no tiene más que ofrecerles. Levántense, báñense, pónganse bonitas, pónganse guapos, que la vida así se ve diferente. La circunstancia no va a cambiar. Lo que cambia es tu actitud ante esa adversidad y que puedas continuar adelante. Y hoy, después de practicarlo y de cambiar mis pensamientos y de volver del pasado al presente y de ponerme en la etapa de propensar, programación del pensamiento, para tener una acción
y esa acción te lleva a un resultado. En este caso, si tú tienes un pensamiento positivo, te lleva a un resultado positivo. Hoy estoy aquí. Hoy te puedo decir que a 23 años de distancia de Paulina, no acabó conmigo. Al contrario, me dio raíces. Yo puedo compartirte mi historia de vida y decirte que sí se puede. Sí se puede y sí podemos adaptarnos a esos cambios, aún cuando creamos que no. Y todo está en nuestro yo interior. Ahí está la fortaleza y ahí está la fuerza para poder salir adelante. Y bueno, yo les agradezco mucho que me hayan escuchado en esta parte de mi historia de vida. Y si en un principio les dije que la resiliencia, por ahí vamos a poder poner nuevamente la lámina que es la resiliencia. Dice, la resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos para adaptarnos a los cambios. Bueno, pues no es tan cierto, porque les voy a decir lo que es. La resiliencia es la capacidad que tenemos los humanos para aguantar los chingadazos de la vida y seguir para adelante, porque así venimos dotados. Todos lo traemos y todos lo podemos desarrollar. Pues muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, los leo y los voy a ir comentando. Ahí está. Bueno, Georgina Mejía me dice, muchas gracias por compartir. Abrazos, Marbella. Galleta Parra, muchas gracias por compartirnos tu testimonio. Pedro Andalón, te mando un fuerte abrazo, Marbella. Claudia Marimar, mi querida Marve, te felicito mucho y todo lo que has vivido te ha llevado a vivir día mejor o a cada día mejor y a siempre dar un abrazo con cariño. Muchísimas gracias, de verdad. Si alguien tiene alguna pregunta o tiene alguna duda, no soy psicóloga experta, pero sí tengo mucha experiencia en este tema de la resiliencia y cómo podemos ir saliendo adelante, porque la vida me lo ha enseñado. No sé si alguien por ahí alguna pregunta. Ese ya lo leí, el de Claudia. Y bueno, no sé, ¿cuánto tiempo tengo? Ya, ¿no? Ok. Bueno, voy a compartirles, a ver si alcanzo. ¿Me puedes poner la lámina, por favor? Este pensamiento que está aquí, yo lo hice, se los comparto para que ustedes sepan que las personas resilientes aceptamos cosas, lo sabemos, y tenemos que modificar algunas para poder continuar adelante. Y bueno, dice que la vida es blanco y negro, arriba y abajo, y esto no los detiene y continúan su camino. Las personas resilientes saben que muchas veces las circunstancias no son fáciles y mucho menos perfectas. Lo que sí sabe es que la actitud que toma frente a ellas hace la diferencia. Las personas resilientes aceptan que no lo que siembran siempre cosechará buenos frutos. Y las personas resilientes saben que resignarse ante una situación complicada no es perder, es fluir. Y asimismo, conmigo. Y con todos y cada uno de ustedes. Porque sí se puede fluir, sí se puede avanzar. Y sí pueden decir orgullosamente, soy sobreviviente de la situación adversa que ustedes
hayan vivido. Y de verdad que no es fácil llegar y decirlo, porque es todo este proceso, todo este trabajo de tomarte del yo interior, estar con tus pensamientos, cambiándolos de manera constante, porque eso es lo que nos va haciendo adaptarnos a los cambios, porque el dolor es inevitable. Ante cualquier situación, el dolor es inevitable. El sufrimiento es el que nos va a anclar a un pasado si no logramos y queremos salir de esta situación. Ese es el primer paso. El primer paso para levantarte y reconstruirte es la aceptación del evento adverso que estás viviendo, cualquiera que sea. Lo aceptas y no analizas, lo aceptas. Está bien, aquí estoy, me está viviendo. Y preguntarte ¿para qué? Y todas te van a llevar a lo principal. El aprendizaje es para ti, es para tu mismidad, es para que crezcas, para que florezcas y para que seas como el ave fénix, que renace de esas cenizas que alguna vez quisieron sepultar. De verdad, créelo. Y siéntete orgullosa, orgulloso de decir, soy sobreviviente de. Igual que lo digo yo, cuando me preguntan que si yo viví físicamente el evento, yo les contesto que no. Yo no viví físicamente el evento, porque no estaba allá. Pero yo sobreviví a todo lo que Paulina se llevó. Y con ello quiso hasta llevarse mi vida. Pero no pudo. Y hoy estoy aquí compartiendo con ustedes esta parte de mi vida y deseándoles de verdad, de todo corazón, que cuando se sientan tristes, cuando estén mal, escriban cartas y reconcíliense con ustedes, perdónense y después perdonen todo lo que tengan que perdonar. Y no almacenen rencor en su alma y continúen su vida y sigan adelante. De verdad, como les decía hace rato, la diferencia ante una situación adversa es la actitud. Y vivan la vida con mucho ánimo, solamente es una, no hay más. Y abrácenla con todo el amor que les sea posible. Ustedes tienen la capacidad en sus mentes de poder cambiar esos pensamientos que los lleven a un estado de depresión, de tristeza, de dolor. Modifíquenlos y verán que todo a su alrededor va a ser modificable. No es fácil, pero como decía hace rato, tampoco imposible. Pues muchas gracias, de verdad. Es un gusto, un honor que me hayan permitido entrar al corazón de cada uno de ustedes y contarles mi historia. Y bueno, derivado de este episodio, y uno más fuerte también, o bueno, otro fuerte que viví en mi vida hace poco más de un año, cuando me dan la noticia que tengo un cáncer en desarrollo, perdonen ustedes, tengo un cáncer en desarrollo. Nuevamente la vida me vuelve a confrontar. Y yo debo de confesar que tengo un poco más de un año utilizando la palabra o la frase soy sobreviviente de Paulina, porque antes no lo decía. Hoy sí lo digo y con mucho orgullo. Y también soy sobreviviente de un cáncer en desarrollo. Y aquí estoy. Y por eso escribo mi libro. Y mi libro se llama Salir Volando, un relato de vida, donde ahí les platico a detalle cómo es que viví todo este episodio y cómo es que Paulina Casim también me lleva a mí. Muchísimas gracias. Ahí están mis datos, mis redes sociales, por si ustedes
quieren ponerse en contacto conmigo, también están los datos del libro que está disponible en Amazon y también está disponible físicamente. Y bueno, de todo corazón, muchísimas gracias y bendiciones. Y aquí están mis redes sociales, como les decía, por si alguien se quiere poner en contacto conmigo. Muchísimas gracias.